Buenas tardes a todos, queridos hermanos y hermanas que me podéis escuchar a través de esta grabación. Me gustaría que pudiésemos continuar juntos nuestro estudio a la carta del apóstol Pablo que escribe a los filipenses, como estamos haciendo cada miércoles, al no poder reunirnos, al tener que quedarnos en casa, no poder hacer nuestra reunión de estudio bíblico y oración. Y por eso quiero invitaros a que conmigo podamos abrir juntos la palabra de Dios en esta carta a los filipenses. Y hoy vamos a estudiar juntos los versículos del 12 al 18. Filipenses capítulo 1, versículos del 12 al 18. Sin duda, nuestro mayor consuelo en estas circunstancias que estamos viviendo es el hecho de saber que Dios es soberano, que esto no es algo que a Dios le toma por sorpresa. Y de hecho, de acuerdo a la soberanía de Dios, de acuerdo a su manera de hacer las cosas, podemos afirmar que Dios nos ha colocado en esta situación. Así que lo que es importante y vamos a ver juntos en este estudio es nuestra actitud ante las circunstancias que Dios permite, porque nuestra actitud en estas circunstancias marcará la diferencia. Y para tener una actitud apropiada, cada uno de nosotros necesitamos conocer la voluntad de Dios, saber cómo Dios actúa, recordar que Él es soberano, que Él es sabio, que Él controla y dirige las cosas y que Dios no tiene que improvisar. Un conocido pastor y predicador llamado Oswald Chambers dijo en una ocasión: Dios coloca a sus santos en el lugar donde traigan la mayor gloria a Él, y nosotros somos totalmente incapaces de juzgar dónde será ese lugar. Dios sabe lo que hace. Dios coloca a sus santos en ese lugar donde ellos van a traer mayor gloria a Él. Y esto se aplica específicamente a las circunstancias en las que estamos y de la misma manera que también se aplicó a las circunstancias en las que el apóstol Pablo estaba en el momento de escribir esta carta. Dios sabe lo que hace y la clave para nosotros está en reconocer su soberanía y su sabiduría y responder con la actitud adecuada. La actitud de Pablo en sus circunstancias difíciles demostró su confianza en Dios y también su devoción por Cristo y por los seguidores de Cristo. Y esa actitud supone un gran ejemplo para nosotros. Así que vamos a leer juntos este pasaje, Filipenses capítulo 1, versículo 12 hasta el versículo 18, y vamos a meditar en ellos juntos. Dice así: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Algunos, a la verdad, predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando en añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. ¿Qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado, y en esto me gozo y me gozaré aún. Vamos a pedir al Señor, por medio de una oración, que Él dirija nuestra meditación juntos esta tarde. Padre nuestro, queremos darte gracias por tu palabra y pedirte ahora que tú nos des una actitud humilde para recibirla, una mente clara para entenderla y unas manos diligentes, un espíritu diligente para
obedecer tu palabra. Ayúdanos a confiar en ti y que en la meditación de tu palabra nos ayude a ser cada vez más como Cristo. Y te pido también que tú ayudes, aun si alguna persona estuviera escuchando este vídeo y no cree en Cristo, que por medio de tu palabra tú traigas salvación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, si recordáis, ya habíamos hablado acerca de las razones que llevaron a Pablo a escribir esta carta. Pablo quería agradecer por escrito a los filipenses que habían enviado una ofrenda para ayudar a Pablo en su situación. Y Pablo también quería escribir para explicar la situación que Epafrodito había sufrido, una enfermedad. Epafrodito, si recordáis, era uno de los líderes en la iglesia allí en Filipos, que había sido enviado a Pablo con este donativo. En algún momento cayó enfermo, estuvo muy grave, se recuperó y Pablo decidió enviarle de vuelta. Y Pablo también quería explicar la razón por la que le enviaba de vuelta. Pero otra de las razones por las que Pablo les escribe, y es lo que vemos en estos pasajes que hemos leído, es que Pablo quería informarles acerca de cómo Dios continuaba adelante con sus planes, aun a pesar de circunstancias difíciles y críticas inesperadas que Pablo estaba sufriendo, para que los filipenses se mantuvieran confiados en la providencia de Dios. Pablo dice en el versículo 18, en esto me gozo. Lo que más llama la atención de esto que Pablo está diciendo aquí es cómo él estaba experimentando verdadera felicidad en aquellos momentos. Esto nos muestra que su gozo estaba por encima de sus circunstancias. Su gozo estaba en la providencia de Dios, de la cual hablaremos. Su gozo estaba en la proclamación de Cristo, lo cual él seguía haciendo, limitado como estaba, pero como vamos a ver también animando a otros a que lo hicieran. Entonces la pregunta para nosotros es, ¿cómo podemos experimentar un gozo que está por encima de circunstancias difíciles? ¿Cómo podemos nosotros experimentar ese gozo que no depende de nuestras circunstancias? Aquí Pablo nos va a mostrar dos actitudes clave para alcanzar un gozo que está por encima de cualquier circunstancia. Y no estoy hablando aquí de una alegría superficial y constante, sino de un gozo profundo y coherente. Un gozo coherente con la verdad de Dios y la verdad de las circunstancias en las que estamos. Entonces, ¿cuáles son estas dos actitudes? Primera actitud, confía pacientemente en la providencia de Dios. Confía pacientemente en la providencia de Dios. Esta primera actitud la encontramos en los versículos 12 al 14. Vamos a leerlos juntos otra vez y observemos juntos cómo Pablo realmente confiaba con paciencia en la providencia de Dios. Pablo dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. El gozo de Pablo estaba por encima de sus circunstancias difíciles. Las cosas que me han sucedido no han limitado mi ministerio y desde luego no han limitado el poder y la obra de Dios, los planes y los propósitos de Dios, sino que fijaos, os voy a dar un reportaje de cómo más bien esto ha beneficiado al progreso del Evangelio. Y claramente Pablo se estaba gozando de ver lo que Dios hace, cómo Dios es fiel y Dios es poderoso para llevar adelante sus planes. Ahora, creo que sería algo bueno para entender lo que Pablo está diciendo aquí, que recordemos cómo había llegado Pablo hasta Roma. Luego en casa te invito, en casa ya estás, luego te invito a que te fijes, que leas los capítulos
del libro de Hechos del 21 al 28, porque ahí se nos narra ampliamente todo lo que Pablo pasó, comenzando desde el momento en que es acusado en Jerusalén falsamente y de que tratan de asesinarle, hasta el punto de que se organiza un complot para acabar con su vida, pero Dios providencialmente le va a salvar. Pablo luego llega un momento en que se ve forzado a apelar a César para proteger su propia vida de acusaciones falsas y de posiblemente un juicio amañado, un juicio en el que iban a jugar un papel importante, quizás sobornos y otro tipo de cosas así. Pablo apela a César, es realmente su salvación. Y ahí comienza un viaje, desde luego peligroso, un viaje en el que Pablo sufre un severo naufragio, pero aún en una situación en la que él va a mostrar esta confianza en Dios y va a tratar de animar a aquellos que estaban en el barco, diciéndoles que Dios estaba en control de todas las situaciones. Ese naufragio les llevó a caer en una isla. En esa isla Pablo es mordido por una serpiente, pero Dios otra vez interviene providencialmente y le salva. Todo este periplo de muchos meses hasta que por fin Pablo llega a Roma y ahí es encarcelado, pero es encarcelado con cierta libertad. Y aquí otra vez vamos a ver la mano providente de Dios. Y al final del capítulo 28 de Hechos, realmente Pablo no puede salir del confinamiento, pero sí que puede predicar libremente a todos aquellos que le vienen a visitar. Todo esto para que nos demos cuenta de que Pablo había pasado por muchas cosas y en este momento en el que está escribiendo, él no está ni frustrado, ni decepcionado, ni rendido. No, todo lo contrario, está gozosamente confiando en el Señor, porque pacientemente ha descansado en la providencia de Dios, en cómo Dios obra y actúa a través de nuestras vidas y nuestras circunstancias. Y eso lo vamos a ver con dos efectos sorprendentes de este confinamiento de Pablo que él va a describir aquí. Fijaos, lo primero es cómo el Evangelio sigue progresando, cómo incluso sus prisiones en Cristo, Pablo está hablando aquí de que él realmente estaba en la cárcel por causa de proclamar y de servir a Cristo. Él no había cometido ningún delito, había estado injustamente había sido acusado, injustamente había sido forzado a la situación en la que él estaba, y luego sabemos que él fue liberado porque no había nada realmente en contra de él. Pero ¿qué pasa aquí? Que esa situación permitió a Pablo predicar a personas que venían a verle, e incluso los soldados que tenían que custodiarle fueron impactados por el Evangelio. Pablo dice que sus prisiones se han hecho notorias, se han hecho patentes en todo el pretorio. Esta palabra pretorio hace alusión con toda seguridad a esos soldados que estaban encargados de custodiar a Pablo. La tradición nos dice que Pablo estaba constantemente atado, estaba en cadenas, encadenado a otro soldado, y luego estos soldados pues tendrían sus turnos. Imaginaos la situación, personas venían a escuchar a Pablo, Pablo les predicaba el Evangelio y estas personas escuchaban. Y estas personas veían no solo lo que Pablo proclamaba, sino su actitud, su confianza, su paciencia, su mansedumbre, su gozo. Todo esto lo estaban viendo y realmente les estaba impactando, de manera que Pablo aquí nos está hablando de cómo el Evangelio llegó a ellos. Si no, fijaos en el capítulo 4 y versículo 22, como al final de esta carta, en las salutaciones finales de Pablo, dice que les saludan especialmente los de la casa de César. Y aquí muy probablemente Pablo se está refiriendo a esa guardia pretoriana que también estaba encargada, era como la guardia personal del emperador. Esto, hermanos, es sorprendente. Pero Pablo está dando testimonio de lo que el Señor estaba haciendo. Ahora, a través de esa
actitud de Pablo también de confiar pacientemente en la providencia de Dios. Sí que ese es un ejemplo, un efecto sorprendente. Pablo puede predicar, sus prisiones, su testimonio impacta a los soldados, a la guardia pretoriana, pero también impacta, dice Pablo, a todos los demás. Pablo estaba confinado, pero Dios usó aún ese confinamiento para que Pablo impactara a muchas personas. De manera que dice el versículo 14, la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones. Fijaos, aquí todo está relacionado a estas circunstancias, a la providencia de Dios trabajando a través de estas circunstancias. Se atreven, dice Pablo, mucho más a hablar la palabra sin temor. Aquí vemos cómo no solo el Evangelio progresa, sino el coraje de muchos creyentes, el ánimo de muchos creyentes. ¿Cómo? Porque viendo a Pablo confinado, podrían más bien desanimarse y decir, bueno, ¿y qué va a pasar? ¿Y nos va a pasar a nosotros lo mismo si predicamos a Cristo? Lo que vemos es que el ejemplo de Pablo les impactó. No solo el mensaje, sino su actitud, una vez más, de gozo, de confianza, de paciencia, de estar seguro de que, aunque él estuviera confinado, la palabra de Dios no puede ser confinada. Y aunque él estaba allí, en aquella casa, el Espíritu de Dios seguía obrando a través de los creyentes. Pablo confió pacientemente en el Dios cuyos planes y propósitos siempre se cumplen. Pablo confió en la providencia de Dios. Esto es la providencia de Dios. Como Pablo mismo había escrito a los romanos, entre los que ahora él estaba, cuando les escribió la carta a los romanos, en el capítulo 8 y versículo 28, conocemos este pasaje, ¿verdad? Pero es un pasaje que claramente nos muestra la providencia de Dios. Dice Romanos 8, 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Pablo conocía la providencia de Dios. Dios hace que todas las cosas ayuden a bien. Y este bien es su propósito, el propósito por el cual Él nos llamó, ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y esto obviamente engloba de una manera particular la salvación de los perdidos y la edificación de los creyentes. Es la providencia de Dios y Pablo confiaba con paciencia en la providencia de Dios. La providencia de Dios es algo que vemos a lo largo de la Escritura, ¿verdad? Lo vemos desde Job hasta el Señor Jesús. Cómo Dios muchas veces actuó por medio de circunstancias difíciles en las personas a las que Él quería bendecir, fortalecer, personas a las que quería utilizar. Un ejemplo poderoso de esto es José. ¿Recordáis cómo en la vida de José la providencia de Dios se muestra claramente? Luego podéis otra vez, si queréis, recordar la historia de José en Génesis, en los capítulos finales del libro de Génesis. Pero quiero recordaros ese momento en el que al final José, ya estando en Egipto, gobernando y administrando los bienes de Egipto, en aquella situación de hambruna general, cuando sus hermanos, que le habían dado ya por muerto, llegan ante él, cuando finalmente José les revela que él es su hermano. Fijaos el testimonio de José. Génesis 45, versículo 5, dice: ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros. ¡Qué interesante! José dice: vosotros me vendisteis para llegar a esta situación. Dios me envió delante de vosotros. La providencia de Dios. Seguimos leyendo en el versículo 6. Pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega,
y Dios me envió delante de vosotros para preservaros posteridad sobre la tierra y para daros vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis acá vosotros, sino Dios. Este es un ejemplo poderoso que nos muestra cómo actúa Dios. Dios no improvisa, Dios actúa siempre de acuerdo a sus planes y sus propósitos. Él es el que coloca a sus santos en el lugar donde van a traerle mayor gloria. Lo hizo con José y lo hace contigo y lo hace conmigo. Y podemos estar confiados en este Dios soberano porque, como dice el pastor David Platt, nada nos sucederá en este mundo que se escape de la buena voluntad de un Dios soberano. Nada nos sucederá en este mundo que se escape de la buena voluntad de un Dios soberano. Por tanto, mi hermano, mi hermana, que me estás escuchando, si Dios no comete errores, entonces los imprevistos de nuestra vida son oportunidades. Son oportunidades de servirle. Son oportunidades de darle gloria. No son excusas para desobedecer a nuestro Dios. Esto es importante, hermanos, porque a veces las circunstancias difíciles nos tientan a quejarnos, nos tientan a querer tomar nosotros las riendas de nuestra vida y quizás hacer las cosas de una manera que no es de acuerdo a la voluntad de Dios. Pero recordemos, desobedecer a Dios es desconfiar de Dios. Si le desobedecemos en circunstancias difíciles, estamos mostrando que no estamos confiando en Él. Y si no confiamos en Él, estamos demostrando que realmente no conocemos a Dios, al Dios soberano, al Dios que actúa en su providencia. Por tanto, te animo, ten paciencia. Confía en la providencia de Dios, en cómo Él te ha colocado en esta situación en la que estás ahora mismo, en la que tienes que alcanzar esa verdadera felicidad por medio primero de esta actitud de confiar pacientemente en la providencia de Dios. Descansa en sus propósitos, espera en Él, estate atento y dispuesto para que Dios te pueda usar, de manera que tú puedas gozarte como Pablo en ver las cosas que Dios hace aún a través de las circunstancias más difíciles por las que pasamos. Esta es la primera actitud clave. Confía pacientemente en la providencia de Dios. Pero en este pasaje vemos una segunda actitud clave. Esa segunda actitud clave es colabora humildemente en la proclamación de Cristo. No solo confía en la providencia de Dios, sino colabora humildemente en la proclamación de Cristo. Esta actitud la vemos reflejada en Pablo con lo que nos dice en los versículos del 15 al 17. Fijaros, Pablo dice: algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que estoy puesto para la defensa del Evangelio. Pablo acaba de decir que uno de los efectos sorprendentes de sus circunstancias difíciles es como muchos hermanos estaban animando a predicar. Pero de repente Pablo aquí nos habla de un efecto inesperado en esta situación. Algunos predican a Cristo por envidia y contienda. Bueno, ¿qué es esto? ¿Qué nos está diciendo Pablo aquí? Bueno, tenemos que recordar que es evidente que en Roma había otros predicadores cuando Pablo llegó. La iglesia ya había sido fundada y establecida. Había allí otras personas que predicaban a Cristo. Así que es probable que algunos de estos, viendo lo que Dios estaba haciendo a través del apóstol Pablo, sintieran envidia, sintieran celos. Es como si algunos estuvieran viendo que su fama como predicadores, podemos decirlo así, se estaba viniendo abajo, porque muchos estaban yendo a escuchar a Pablo y
Pablo estaba teniendo un ministerio eficaz y próspero, aun en aquella situación de confinamiento. Pablo, fijaos que no los describe como falsos maestros. Aquí no es un problema de que estos estuvieran predicando falsa doctrina. Estaban predicando a Cristo, y de hecho Pablo dice, luego en el versículo 18, que aunque de todas maneras haya quienes predican por pretexto, Cristo es anunciado y él se goza en eso. O sea que aquí no estamos hablando de una situación en la que Pablo está denunciando falsa enseñanza o a falsos maestros. Pero lo que Pablo está denunciando aquí es una actitud triste. La actitud de algunos que pensaban que Pablo estaba en la cárcel porque algo había hecho. Por alguna razón Pablo estaba en esa situación, alguna razón pecaminosa. Y aquí estos podrían estar seguramente imitando la actitud, por ejemplo, de los amigos de Job, que le decían, bueno, si estás así, si estás sufriendo, algo habrás hecho. Esto Pablo lo dice cuando él expresa en el versículo 16 que estos están tratando de añadir aflicción a sus prisiones. Eso sería una aflicción, ¿verdad? Que la gente piense que eres culpable cuando eres inocente, que no encuentres el respaldo de tus hermanos y hermanas en Cristo. Esta es una actitud tristemente común, y hemos de decir, aún entre los creyentes. Es una actitud que nos recuerda que aun cuando podamos estar haciendo lo correcto, nuestra actitud puede ser incorrecta. Aquí Pablo nos está recordando el peligro de la ambición personal, el amor propio, cuando él dice que algunos predican por envidia y contienda, o cuando luego dice que anuncian a Cristo por contención. Ahí la idea es ambición personal, buscando tener un nombre, buscando realmente la motivación es que su ministerio fuera notorio, porque es lo que vemos aquí, el ministerio de Pablo, algo que llega a Pablo como una sorpresa estando confinado, era patente al pretorio y a todos los demás. Y esto hizo surgir esta mala actitud, evidenció, por lo menos Pablo de alguna manera llegó a ser consciente de que estos estaban teniendo esta mala actitud. En vez de tener la prioridad de proclamar a Cristo, estaban buscando pues sus propias prioridades. Y esto es un peligro para todos nosotros, creyentes que somos llamados a servir al Señor y que servimos al Señor muchas veces junto con otros creyentes. Y a veces podemos ver cómo Dios bendice y prospera el trabajo de otros a nuestro alrededor, y quizás no pasa tanto así con nosotros. Y muchas veces, si la prioridad no es proclamar a Cristo, entonces este peligro se va a hacer evidente. Porque si Cristo es nuestra prioridad, eso es lo que nos va a proteger de este peligro de la ambición personal, del amor propio, de servir al Señor y aun estando haciendo lo que debemos hacer, estar haciéndolo por la motivación incorrecta. Esto puede suceder y sin duda sucede. Ahora, necesitamos comprender algo aquí con respecto al contexto del apóstol Pablo. Necesitamos comprender, por ejemplo, que en el contexto histórico, esta es una situación en la que Pablo es un apóstol del Señor Jesús. Es históricamente aún la época de los apóstoles, que tenían una autoridad especial y específica que Cristo les había dado. Entonces estaban los predicadores y ancianos y pastores de otras iglesias, pero aún los apóstoles tenían una autoridad que estaba por encima. Pablo dice a los efesios que Cristo estableció el fundamento de la iglesia por medio de apóstoles y profetas. Entonces, en ese contexto histórico, lo que estamos viendo aquí es que algunos estaban envidiando esa autoridad apostólica de Pablo. Ahora, en el contexto bíblico entendiendo de cómo Dios ha dado liderazgo a las iglesias y Dios ha llamado a algunos a predicar y proclamar la palabra de Dios. Aquí también hemos de entender cómo hay este peligro de los predicadores, volvernos ambiciosos y ambicionar más un nombre y un ministerio que realmente la gloria de Cristo. Y este pasaje
nos muestra el ejemplo de un hombre que con humildad trataba de servir al gran pastor, y él había entendido cuál era su lugar, y Pablo siempre actuó con humildad, con obediencia y lealtad al Señor. Ahora, este pasaje está también en el contexto teológico en el cual Dios llama a todos sus hijos a servirle. Todos los creyentes somos llamados a servir al Señor de alguna manera y a colaborar en la proclamación de Cristo. Y esto es muy importante, porque aquí Pablo no solo está hablando de predicadores, sino Pablo está hablando también de creyentes que aún estaban imitando la actitud de Pablo y tenía mucho más valor para dar testimonio de su fe, y estaban viviendo en esa actitud de confianza, de paciencia, de gozo, de humildad. Y en ese llamado de Dios a todos sus hijos e hijas a servirle, el llamado es claro, a servir sin egoísmo y sin vanagloria, a servir al Señor humildemente, a que la motivación no sea que vean nuestro servicio, o que nuestro servicio sea reconocido por los demás, o que nuestro servicio al Señor tenga más éxito, podríamos decir, que el de otros a nuestro alrededor. No. Nosotros somos llamados a servir al Señor humildemente, a colaborar humildemente en la proclamación de Cristo. Esto es importante, hermanos y hermanas. Paul Washer nos recuerda que si tienes cualquier motivación en la vida cristiana que no sea el Señor Jesucristo, eres un idólatra. Yo creo, hermanos, que Paul Washer tiene razón al decir esto. Si no estamos sirviendo al Señor con la motivación de servirle a Él, de que Él lleve la gloria, entonces ¿de quién estamos buscando la gloria? De nosotros mismos. Y eso es idolatría. Estamos buscando ser reconocidos ante otros. Y hay un ejemplo también muy severo en las Escrituras en cuanto a esto. ¿Recordáis aquel matrimonio en el libro de Hechos, Ananías y Zafira? ¿Recordáis aquella situación? Era una situación en la que muchos se habían convertido con los primeros sermones predicados, la iglesia estaba creciendo de una manera tremenda, y con el crecimiento de la iglesia estaban también creciendo las necesidades de los creyentes. Y Dios estaba moviendo el corazón de algunos a la generosidad. Lo vemos en Hechos capítulo 4, al final de este capítulo, en el versículo 36, se nos dice de José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, un hombre levita natural de Chipre. Como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Él, con toda generosidad, vendió, y todo lo que sacó por la venta, con su actitud de servir al Señor, lo dio generosamente. Pero nos dice el capítulo 5, cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Ahora hemos de recordar bien qué es lo que está sucediendo en esta situación. Y Pedro se lo va a explicar a Ananías. Él podía haber vendido, tomado una parte para él y dado el resto, y eso sería algo generoso, algo de Dios, y la motivación ahí sería la correcta, pero realmente Ananías hizo esto y Zafira con engaño. Ellos pretendieron mostrar a los demás que su generosidad había sido tal que todo lo que habían obtenido por la venta lo estaban dando, cuando no era así. ¿Qué estaban haciendo? Bueno, estaban teniendo una actitud correcta, digamos, una acción correcta, en el sentido de que estaban siendo generosos. Eso está ahí. Podían no haber dado nada, pero dieron algo. Solo que su actitud fue incorrecta. ¿Su motivación cuál era? Que la gente viera este gesto que estaban haciendo. Ahora aquí tenemos una circunstancia en la que Dios actúa soberanamente para mostrarle a Pedro esta situación. Pedro no lo podía saber.
Pedro no podía leer el corazón, la mente de Ananías y Zafira. El Espíritu Santo le mostró este engaño que estaban haciendo. El Espíritu Santo le mostró a Pedro esta actitud incorrecta y lo que Dios hizo fue algo muy severo. Ananías y Zafira murieron por esta actitud, para que sirviera como una gran advertencia a todos los demás, de que sí, claro que somos llamados a servir al Señor, pero Dios espera de nosotros no solo la acción correcta, sino la motivación correcta. No olvidemos, hermanos y hermanas, que el Señor sí conoce las intenciones del corazón. Por eso Pablo luego a los filipenses les va a exhortar a que nada hagan por contienda. Fijaos en capítulo 2 y versículo 3, precisamente esa actitud incorrecta que vio en aquellos predicadores en Roma. Pablo advierte a estos filipenses: nada hagáis por contienda o por vanagloria, a todos ellos, por cierto, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Esta es la actitud correcta. Esta es la actitud clave para alcanzar ese gozo que está por encima de las circunstancias. Que yo no hago las cosas para recibir un reconocimiento superficial de otras personas a mi alrededor, sino que mi motivación es que Cristo reciba todo el reconocimiento. Pablo sabía que quien iba a juzgar es Cristo. Por eso él también había escrito a los Corintios, 1 Corintios capítulo 4 y versículo 5, así que no juzguéis nada antes de tiempo, hasta que venga el Señor, el cual aclarará también lo oculto de las tinieblas y, fíjate, manifestará las intenciones de los corazones, y entonces cada uno recibirá su alabanza de Dios. Esto es realmente importante, hermanos. ¿Con qué actitud estamos haciendo lo que hacemos? ¿Con qué actitud servimos al Señor? ¿Cuál es nuestra motivación para obedecer a nuestro Dios? Aun cuando nuestras acciones puedan ser correctas, recordemos que nuestra actitud puede ser incorrecta. Y esto es muy serio. Son críticas inesperadas que Pablo recibió cuando él estaba tratando de servir al Señor humildemente, estando contento, esto lo veremos también en el capítulo 4, con las circunstancias que Dios estaba permitiendo en su vida, estando seguro de que Dios le había colocado ahí. Es importante examinar nuestra actitud, nuestra motivación, porque si nos descuidamos en esto, la tendencia siempre va a ser la ambición personal. La tendencia a esa vieja naturaleza, esa vieja influencia, es el amor propio, el vivir para uno mismo, el incluso hacer cosas que aparentemente son hechas para los demás, pero cuando la motivación es recibir nosotros el aplauso, no lo estamos haciendo para los demás. Oh hermanos, sirvamos al Señor con humildad, no por contienda o por vanagloria. La clave, querido hermano y querida hermana que me estás escuchando, la clave es tener a Cristo como tu satisfacción en todo. Si tu mente y tu corazón están centradas en proclamar a Cristo, en imitar a Cristo, en reflejar a Cristo, bueno, ahí vas a experimentar este gozo que está por encima de las circunstancias. ¿Por qué? Porque es lo que vemos en Pablo. Versículo 18, ¿qué pues? Que no obstante, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gozaré aún. Por eso, Pablo, lo vamos a ver en nuestro siguiente estudio, llega a decir lo que es posiblemente el eslogan de su vida. En el versículo 21, para mí el vivir es Cristo. Cristo es quien marca todo en mi vida. Cristo es quien determina todo en mi vida. ¿Por qué? Porque estoy sirviendo a un Señor
que está en control de todas las cosas y que coloca a los suyos allí donde Él quiere para traer gloria a su nombre y para llevar a cabo sus planes y propósitos. Y una cárcel no iba a detener el ministerio de Pablo, y un confinamiento no va a detener el ministerio de la Iglesia en Pontevedra, si cada uno de nosotros tenemos la actitud apropiada. Nuestras circunstancias pueden ser muy difíciles. Yo, hermanos y hermanas, sé que en medio de esta situación, cada uno la vivimos de distintas maneras. Hay algunos que estamos mejor que otros. Y yo sé, hermanos, que algunos de vosotros estáis sufriendo en esta situación diferentes aspectos de esta circunstancia, ya sea soledad, ya sea incertidumbre, quizás problemas laborales, algún temor con respecto a familiares, familiares que están trabajando en esos lugares, en hospitales, en lugares en los que podrían ser contagiados. Yo sé todo esto, hermanos, y también sé que la tentación de quejarnos está ahí. Por eso debemos tener cuidado, porque si no tenemos la actitud apropiada, nosotros mismos nos convertiremos en nuestro propio obstáculo para el gozo. Al final nuestra actitud no estará por encima de las circunstancias, sino que las circunstancias marcarán nuestra actitud. Miremos a Pablo aquí. Pablo fue paciente. Mucho tiempo Pablo estuvo en esta situación desde que el día en que Jerusalén trataron de acabar con su vida. Él fue paciente y él fue humilde también. Él no criticó a aquellos que predicaban a Cristo por pretexto, pidiendo que el Señor les castigara o que los demás no le escucharan. Él dijo, es una actitud incorrecta, y él iba a exhortar a los filipenses en cuanto a esto, pero él se gozaba de que Cristo era anunciado. ¿Quién era importante? ¿Pablo? ¿Los demás predicadores? Cristo era y es el importante. Pablo fue paciente y humilde porque Cristo era su satisfacción. Por eso deberíamos seguir las palabras del gran predicador Charles Spurgeon, que exhortó de esta manera a los creyentes y dijo: no desees ser la persona más importante de la iglesia. Sé manso, sé humilde. La mejor persona de la iglesia es la que está dispuesta a ser un tapete para que todos puedan limpiarse sus botas. El hermano que no le importa lo que le pase con tal de que Dios sea glorificado. ¿Has oído eso? El hermano, la hermana que no le importa lo que le pase con tal de que Dios sea glorificado. Mis queridos hermanos y hermanas, la verdadera felicidad está a nuestro alcance cuando nuestra actitud es buscar la gloria de Dios y el beneficio espiritual de los demás. ¿Confinados? Sí. ¿Confiados? También. Dios nos ha colocado donde estamos. Por eso déjame preguntarte, ¿cómo está siendo tu actitud estos días? Déjame ayudarte a reflexionar cómo es tu amor por Cristo. ¿Cómo es tu confianza en Dios? Queridos, examinemos nuestra actitud. Examinemos nuestras motivaciones. Examina aún tu fe si fuera necesario. Si te estás encontrando en esta situación en la que realmente estás sobrepasado, abrumado y no estás confiando en Dios, tienes que examinar tu fe. ¿En quién has puesto tu confianza? ¿Realmente conoces a Dios? ¿Realmente sabes lo que Dios hizo? ¿Realmente conoces este Dios que dice en Romanos capítulo 8 que el que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que nos dio con Él, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él las demás cosas? Examina tu fe. Y dejadme decir, para finalizar, con toda convicción, Dios no se equivoca.
Dios no se equivoca. Ten paciencia. Cristo debe ser proclamado. Sé humilde. Y hermano, hermana, gózate. Gózate de saber que Dios va a seguir con sus planes y propósitos. Queridos, ¿cuánto nos gozaremos cuando todo esto pase en la voluntad de Dios y empecemos a darnos cuenta de lo que Dios ha hecho a través de estas circunstancias en nosotros y en otros, a través de nosotros hacia otros? Nos gozaremos de ver que nuestro Dios es fiel. Por tanto, confía pacientemente en su providencia y colabora humildemente en la proclamación de su Hijo. Quiero finalizar invitándoos a tener ahora un tiempo de oración ahí en casa donde estáis, si estáis con otros familiares. Y recordad, demos gracias al Señor por su providencia. Demos gracias al Señor por su sabiduría. Y luego dediquémonos a interceder por los enfermos, por las personas más vulnerables, por los trabajadores y aquellos que están sufriendo situaciones difíciles en el ámbito laboral. También oremos por los misioneros que tenemos en el boletín, las familias que están sufriendo y otras necesidades que pueda haber. Y recordemos, hermanos, Dios coloca a sus santos en el lugar donde van a traer mayor gloria a su nombre. Que el Señor os bendiga y hasta la próxima ocasión. Os amo en el Señor y os echo mucho de menos. Hasta luego.